Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios y hoy vamos a hablar de un tema que me parece que justo es el momento, porque lo íbamos a hablar antes, estuvimos ahí como no sabíamos si sí, si no, y creo que ahora con las nuevas herramientas que tenemos y todo lo demás, creo que es un tema que podemos darle una pequeña vueltita ahí y que está muy bueno, que es, para no demorarlo más, ¿necesitamos o no necesitamos hacer documentación, por ejemplo, en los proyectos o en cualquier actividad que tengamos dentro de nuestra empresa? O sea, necesitamos registrar lo que vamos haciendo, cómo se hacen los procesos, qué fue lo que hicimos, sí o no. Lo vamos a charlar ahora. Pero también nos dejan en los comentarios a ver qué hacen ustedes, si les sirve, si no les sirve, cómo lo hacen y demás. Sí, como siempre, buscamos que nos comenten un poquito. Y yo, además del sí, no, quizás pondría el cuándo, cómo, ¿no? O sea, empezamos a agregar preguntas, porque yo ahí siempre vamos un poco a Sí. la, no sé si a la catarsis o al hablar un poco de la experiencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay ejemplos que en realidad creo que nos pasaron a todos, lo veníamos diciendo con Caro, ¿no? Por un lado está, no sé, la documentación técnica, como decías vos, Caro, o la documentación de procesos, de cómo hicimos esto, cómo se hace, ¿sí? Determinados procesos. No nos vamos a poner técnicos si hablamos de tecnología, pero cualquier cosa. Tengo una fábrica de zapatillas y tengo documentado todo el proceso de la línea de producción, ¿sí? Entonces, tengo esa documentación, está actualizada. Yo creo que ahí, en ese ejemplo, podemos decir, ¿sirve tenerla? Sí, es un proceso y para poder mejorarlo, para poder evaluarlo, ¿no? O sea, ya pasa a ser tomar casi valor cuantitativo más que cualitativo. O sea, porque uno dice, bueno, documento y me siento a escribir, o tengo a alguien que a veces me planteaban, uy, pero tengo una persona que se la pasa así y la podría tener haciendo otra cosa. Me lo han planteado. Sí. Y hay un poco de verdad. ¿Por qué? Porque también de golpe uno ve un libraco y me quedo corta de este ancho de documentación que después la vas a mirar y decís, che, pero esto no existe más, o esta máquina ya la cambiamos hace 5 años, no sé, por decir algo, puede parecer al absurdo, pero hay veces que Pasa. La documentación, no sé, se hace todo al principio del proceso, el proceso cambió, no se volvió a tocar y pasa a ser obsoleta. Entonces ahí pondríamos el me ganó de decir, no nos sirve, tiramos todo ese tiempo a la basura de alguien que estuvo ahí escribiendo, que estuvo graficando, que le puso un montón de valor, pero no me sirve para nada si no es representativo. Entonces creo que aparece un poco la documentación debería ser dinámica, por lo menos la de procesos, ¿no? Tenemos que estar mirando y diciendo, che, ¿cambió algo? ¿Está actualizado? Porque si no, la verdad, para documentar de esa manera, de que nos pusimos el día 1, hicimos un documento y no lo tocamos más, te digo, no sé vos qué opinás, Caro, pero me parece que es cuestionable la utilidad. Sí, es cuestionable. Por otro lado, también va a depender de la criticidad de lo que estés haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba pensando justo cuando lo decías, a veces hay procesos, no sé, de seguridad, tanto puede ser para la salud o por calidad o por temas muy específicos que yo sí o sí me tengo que asegurar de anotar. No sé, bueno, me viene a la mente lo que habíamos hablado con una entrevista que ya va a pasar dentro de poco, pero a veces uno tiene que como tener bien claro si voy a hacer cierta receta o cierto producto que es, por ejemplo, alimenticio o de salud o lo que fuera, yo tengo que tener muy en cuenta qué cantidades le puse, por ejemplo, para crear ese producto. Entonces eso sí tiene que estar documentado, sí o sí, porque bueno, sí, una cuestión de normas y demás. Pero ahora sí es algo que está variando constantemente, yo debería tener un mínimo de documentación. No digo tan exhaustivo como al venir de tecnología, por ahí nos pasa de que hemos visto como cosas muy súper documentadas en algunas empresas, a mí me pasó, y en otras que no se documentaba nada. Y creo que tiene siempre un balance, es lo ideal, ¿no? Saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Tener aunque sea un esquema, como un mapa de lo que estamos haciendo para no perdernos. O por ejemplo, cuántas veces nos ha pasado, también lo charlábamos con Belén antes, de que se fue una persona de la empresa y nadie más sabe cómo hay que hacer las cosas. Bueno, ese tipo de cosas tendríamos que tratar de evitarlos, ¿no?
Pero siempre tener algo mínimo documentado o registrado o anotado, como lo quieran llamar. Sí, creo que es Sí, necesario. totalmente. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, lo importante es que pensarlo, quizás como le voy a robar un poco a las metodologías ágiles que dicen como que es algo que está vivo, es un documento que está vivo del proceso, que lo tengo que ir Ujú. viendo que puede cambiar. Sí es cierto, como decías vos, Caro, en una receta capaz de un remedio, una vez que se formalizó, que se autorizó y todo, va a quedar siempre la misma fórmula. El proceso de calidad, bueno, pueden mantenerse durante un montón de tiempo, las pruebas pueden cambiar si después, no sé, cambias algo en particular, pero yo creo que siempre tenemos que tener eso de pensar que no es algo que lo hice una vez y lo guardamos para cumplir, sino que también tiene que ser representativo. Y eso Sí, que me decías de alguien se fue de la empresa y no documentamos, muchas veces también está de no sé, volvemos a la época de la caverna donde pasaba como de boca en boca, ¿viste? Que uno cuenta ujú, y, che, ¿sabés que en esa máquina está corriendo este proceso? Y claro, hubo transferencia, decimos, y hubo sí, transferencia, pero tampoco nadie la notó. ujú, Entonces después también entran en, no, pero yo te dije y hay como una especie de, como decimos, o sea, uno se está comunicando, yo quizás entiendo una cosa, vos me querés decir otra, o me olvido de algo que era clave porque, entonces me parece que también, no exhaustiva necesariamente, pero sí, aunque sea, no sé, con lo que dicen, un data sheet de decir, bueno, lo crítico, como decías vos, esto y ¿qué esto se cosas no se te punteo, tienen que olvidar? Sí. claro, que esté estandarizado, que todos Ujú. vayamos, lo leamos y entendamos lo mismo, que me parece que eso también está bueno. Tampoco es necesario que sea una persona súper específica en el rol para que lo entienda, o sea, no estamos escribiendo una cosa muy compleja, sino al contrario, que sea un manual, ¿sí? Si se quiere, la documentación de procesos de uso cotidiano y que nos invite a decir, bueno, somos prolijos, ordenados y guardamos eso. Yo creo que Ujú. si uno encuentra el equilibrio, por la experiencia, entre no documentar de más, tener la información necesaria, se agiliza mucho y se optimiza el trabajo y se evita dolores de cabeza. Sí. Eh, Obviamente implica siempre un esfuerzo y un compromiso, más que nada quizás es eso, ¿no? O sea, nos ponemos la meta. Sí, y si por ejemplo estaba pensando, ¿no? En normas de calidad, que por ahí estuve trabajando en algunas empresas, que eso se audita, Ajá. em, bueno, siempre tiene que haber una persona como que esté a cargo y un poco, porque he estado en lugares que por ejemplo se olvidan de que está el proceso, el paso a paso a seguir, y entra una persona nueva, si bien se lo entrena y se le dice acá tenés todos los procesos, no lo leen porque están muy ocupados, por lo que fuera. Y entonces alguien tiene que estar como preguntando, che, hiciste esto que se pide, acordate de tal cosa, tiene que haber alguien como dando el seguimiento ahí. Si no, tampoco no tiene sentido si uno no lo va a estar manteniendo, ¿no? Entonces eso para tenerlo en cuenta también. Sí, Clarísimo. bueno, y en lo que hablabas también me recordó, más allá de empresas y de negocios y demás, justamente el otro día decía, quería hacer una receta de mi abuela anotaba en un cuadernito, tenía todas las recetas anotadas, y yo digo, qué lástima que eso se perdió, o que no anda a saber dónde estará, pero digo también eso en lo que decías, ¿no? Se pasaba de boca en boca, pero también nuestras abuelas tenían, yo me acuerdo, he conocido a varias ¿Sí? abuelas, todas con sus cuadernitos con las recetas y cómo hacer las cosas. Así que sería lo mismo aplicado, digamos, un poco más a la organización o al orden, para no perder esas buenas costumbres, digamos, o esas buenas, no sé si decir Prácticas. recetas, prácticas, sí. Ujú, O exacto. sea, si encontraste la mejor forma de hacer algo, lo documentás. Ujú, O sea, decís, bueno, la pasta frola la dejás, ya que estamos, es lo único que sé hacer yo, entonces sí. es como que viene siempre pero digo, bueno, una vez probé que me decían, dejala 10 minutos en la heladera, una vez se me quedó 20 y me costó menos amasarla y me anoté Ujú, dejarla reposar 20 minutos. Entonces, eso que decías vos, tal cual, es así. Entonces creo sí. que lo podemos adoptar de esa manera y no es tanto esfuerzo. Ujú, Y lo otro que Caro también comentó al principio, así también traemos un poco a la modernidad, si se quiere el ejemplo, ahora hay sí. muchas herramientas que nos ayudan a escribir, que nos ayudan, ¿sí? O sea, viene la IA y nos ayuda
a generar contenido, a dejarlo bonito, si se quiere, o sea, generar un documento. Y entonces sí, y bueno, antes lo que me llevaba 6 horas, ahora capaz que con un poco de inspiración y tirándole a la fuente de datos y generando un gráfico y todo, puedo documentar ciertas cosas y que lo haga más rápido. Sí. Buenísimo. No estamos obviamente en desacuerdo, sabemos, la entendemos como una herramienta que aporta. Ahí lo único que nos parece, y quizás lo cito un poco a Víctor, que hemos tenido la entrevista, que él decía, yo lo tengo al lado, ChatGPT, le pido algo y lo testeo, lo evalúo, lo leo, lo modifico, se lo vuelvo a pedir. Creo que en lo que tiene que ver con eso es, se lo podemos dar para que lo haga, perfecto, pero nos ponemos en el supervisor, o sea, dejé de ser documentador 100% para supervisar a quien está documentando, entre comillas. Yo creo que le podemos sacar mucho jugo, seguro, porque, bueno, inclusive en los formatos, a veces cuando hay que representar formatos, uno pasaba bastante tiempo acomodando esas cosas. Creo que la guía nos puede ayudar bastante, siempre con la mirada ahí, digamos, puesta en la calidad del resultado final. No sé, vos, Caro, ¿qué opinás un poco con esto de involucrarla o no? Sí, yo creo que justamente suele ser la parte más aburrida, esa de sentarse y anotar qué hice, qué no hice, cómo sería, digamos, para después entrenar a otras personas, para que también se entienda, y todo eso puede ser como la parte más aburrida, más de nuestro trabajo. Entonces aprovechar justamente que tenemos esta herramienta, que lo haga, pero después sí hay que revisarla, también estoy totalmente de acuerdo, porque si la dejamos libre, por ahí puede alucinar un poco, inventarse Sí, cosas que no son reales, digamos, ¿no? claro, que Entonces, no representan lo que nosotros queremos dejar plasmado, que siempre lo que tiene que ser es acorde a la realidad que exacto. estamos manejando. Bueno, entonces hacemos un resumen así rápido. Documentación, si no, ¿qué decís? Depende. Bien, Depende, hay que depende. analizar qué cosas sí me conviene documentar, cuáles no. Digamos, poner nuestro criterio y saber por qué es que sacamos estas no me conviene porque por X motivo, estas sí me van a quedar, acá hago hasta esto, tal rol, si tengo una empresa más grande, tal rol va a ser el que va a estar revisando de que esto se esté llevando a cabo, se esté manteniendo. Bueno, siempre hay que ponerle cabeza a todo, como digo yo, o sea, pensar bien qué sí, qué no, hasta dónde, cada cuánto voy a hacer las revisiones, por ejemplo, de que eso esté o que no esté, y demás. Así que, bueno, depende, pero con criterio. Bien. Pregunta 2. El manual de usuario, si nos piden construir algo y mandamos el manual de usuario, ¿es documentación o no? ¿Es un examen esto? Claro, estamos pim pum. O sea, por Sí, en esta Bariloche, dale. puede contar como documentación, pero es documentación si es manual de usuario es para el usuario. Por ejemplo, eso lo haces, qué sé yo, estás construyendo una batidora y bueno, viene con su manual de usuario. Creo que es parte también de las normas, ¿no? Que tiene que estar con los usos adecuados, los usos que no se contraindican, digamos, ese tipo de cosas. Y es documentación, pero es documentación para el usuario. Si bien seguramente también nos sirve internamente, probablemente lo que se necesite en la fábrica, en este caso de una batidora, es más documentación que la que se le da al usuario. Así que sí. Bien, eso te lo pregunto porque me lo han planteado en algún momento y de paso digo, para reforzar la respuesta que daría yo, que yo estoy de acuerdo. De hecho, digo, el manual de usuario se lo vendés y se lo cobras al usuario, la documentación del proceso de hacer la licuadora, más quizás el manual, no, o sea, es parte del proceso Sí, y con eso podemos hacer que una es un licuadora, costo. mañana, claro, una tostadora o lo que fuera, pero la guía de procesos quizás de mi empresa es otra, así que hacemos Sí. un poquito de ping-pong, por eso como para cerrar. Entonces, documentación depende, obviamente siempre a criterio, y hacen la documentación, beber con moderación, como dicen, o sea, controlarla, está buena, la incorporamos y la controlamos. Así que con eso, más o menos, creemos que aclaramos un poquito todo el tema de documentación. No es un tema largo si uno no se enfoca en, digamos,
una documentación en particular, pero si nos quieren pedir con un nicho, o nos quieren pedir, por ejemplo, alguna estructura, algún template o algo, nos quieren preguntar, por supuesto, pregúntenos y nos enfocamos quizás en algo más puntual, ¿sí? Pero bueno, quisimos ser bastante genéricos como para dar una idea y una pauta. Así que bueno, no sé, Caro, si quieres agregar algo más. Aprovechen también la inteligencia artificial que ahora se está usando mucho. Probablemente ya empiecen a salir nuevas herramientas para documentar, no lo sé. Sé que dentro, por ejemplo, en tecnología, en el código, es más fácil usando los copilots, qué sé yo, este tipo de cosas. Por ahí habría que ver en otras industrias. Pero bueno, fíjense siempre la forma que sea más fácil para todos, ¿no? En muchos casos también, ahí de paso voy a dar como un tip, en algunos casos, por ejemplo, yo he estado en empresas muy grandes que se decía, como es un costo, en algunos casos se puede ver como un costo, si bien es debatible, digamos, no voy a entrar en ese tema, pero podría verse como un costo el hecho de tener que crear la documentación. Había un grupo de personas que se encargaban totalmente de documentar. Eran personas que nada más documentaban. Entonces cada proyecto, era enorme la empresa, cada proyecto, cada área terminaba sus cosas, pasaba para que ellos creen los manuales de usuario, la documentación interna y demás. ¿Qué pasa también? De nuevo, también era un costo tener personas dedicadas a eso, personas que en este caso con la parte negativa, digamos, es que no estaban en el día a día de lo que había pasado en el paso a paso, entonces también generaban, aunque era la intención opuesta, pero generaban demoras porque tenían que preguntarle a la persona que había hecho el proceso, que ya se había olvidado. Bueno, entonces hay que decidir muy bien cómo se va a hacer, pero bueno, ahí es donde va la parte del criterio, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene contratar gente exclusivamente para que haga eso o que lo haga la misma persona que está trabajando? Bueno, decisiones que hay que tomar a nivel ya más estratégico, creo yo, ¿no? Sí, totalmente, dependiendo del volumen, como decís, de la empresa, la capacidad que tenemos, pero yo creo que ya a lo que también hago yo, lo que quizás también haces vos, y de tomar un poco de notas, yo, por ejemplo, tomo notas de lo que hago, me quiero acordar algo que me empezó a salir bien o que me gusta como lo hice, tomo notas y hago mini documentación de ayuda a memoria. Después eso prospera, lo guardo, le pongo más información y hasta lo comparto, si considero que puede ser. Así que creo que también es como tomar un poquito de hábito el hecho de lo que está bueno, lo que sale bien, lo que sirve, un poco guardárselo, porque también uno va a una velocidad en la cual, como decís, se olvida o después tenemos que reinvestigar algo que quizás, ay, yo me acordaba que lo hice, pero ¿dónde? Bueno, eso creo que un poco también lo podemos tener en cuenta como, no sé, como si fuera un microideas, ¿no? O sea, como una micro documentación que puede estar interesante. A modo de práctica. Obviamente queda a criterio de cada uno, como decís, la importancia y demás, pero bueno, dejamos también ese tip por ahí. Sí. Esperamos que les sirva todo lo que comentamos. Y agrego una cosita más que se me acaba de ocurrir, que también mientras lo charlabas, también nos pasa de que cuando uno toma notas, a veces tenés que volver a hacer, como decías, tengo que volver a hacer la pasta frola, me había olvidado cómo la había hecho, o volver a hacer lo que hice, o algo similar. Yo puedo ver eso que tengo anotado y decir, ah, mira, pero acá lo podría hacer, no sé, más rápido en esta parte, o podría cambiarlo por otro material, lo que fuera. También tenerlo anotado te permite hacer esa revisión y decir, ah, mira, acá lo podría hacer de otra manera, más eficiente y demás. Entonces sí nos sirve tener documentación por ese lado. Y ahí la actualizás. Así que estamos hablando de eso, de que precisamente la mantenemos actualizada con las pruebas. Así que bueno, gracias nuevamente a todos, suscríbanse, déjenos un cafecito si tienen ganas, si les gusta, para seguir colaborando. Háganos preguntas si quieren profundizar en alguno de los temas, ¿sí? Nosotros dejamos abierto todo lo que más o menos creemos que podemos aportar, pero abiertos a también profundizar un poco. Así que bueno, por mi parte, como siempre, muchas gracias por habernos visitado y por haber llegado hasta acá. Sí, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Ko-fi. Te dejamos el enlace en la descripción. 1.000.000 de gracias. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.